Hola, ¿cómo están? Yo soy Santi de Mar Azul y en este video vamos a hablar sobre Samaín en el hemisferio sur. Antes de adentrarnos en lo que es Samaín, primero vamos a ver de dónde viene esta festividad, quiénes la celebraban y de dónde proviene. Samaín era celebrada por los antiguos celtas, un mundo lleno de hechiceros, de magos, de personas que utilizaban el bosque como sus lugares sagrados y reinaba la naturaleza. Figuras centrales para los celtas son los sacerdotes, los magos, los reyes, los caballeros y las figuras bastante conocidas que son los druidas. Ellos no tenían templos construidos como otras civilizaciones. Para los celtas, sus templos y lugares de adoración eran los bosques y la naturaleza que no estaba tocada por la mano del hombre, sino que era plena naturaleza. Ahí ellos celebraban sus celebraciones, invocaban a sus dioses y conectaban con las divinidades que ellos tenían desde ahí, desde el corazón del bosque. Las primeras referencias que tenemos de los celtas vienen de distintos autores griegos, ya que los celtas no utilizaban el medio de la escritura para dejar asentamiento y documentado. Todo lo que sabemos de los celtas nos llegó por medio de autores clásicos y por medio de hallazgos arqueológicos que revelaron que en toda Europa hubo una civilización antigua. Los celtas vivieron por grandes lugares y varios lugares de Europa. Por ejemplo, uno de estos lugares fue Gran Bretaña, Irlanda, España, Francia, el sur de Alemania y los Alpes. Aunque más tarde fueron derrotados por el Imperio Romano, la marca indudable y muy profunda que dejaron los celtas por toda Europa se sigue viendo hasta el día de hoy. Los celtas amaban el vino y la guerra, eran feroces, eran guerreros muy fuertes y aguerridos que utilizaban la ostentación para demostrar poder. Por ejemplo, los reyes celtas, una forma de demostrar poder era invitar a un montón de personas de la aldea, del lugar, a comidas, a grandes banquetes. De esa forma, los reyes celtas demostraban poder y ostentación a través de la bebida, de la comida y de los grandes tesoros que ellos poseían, demostraban su poder y su valía. Una de las cosas que más asustaba a los romanos luego por sus creencias religiosas era que los celtas eran guerreros tan feroces que se creía que en la guerra los celtas, cuando mataban a sus enemigos, les cortaban la cabeza y los utilizaban como trofeos. Cuando volvían a sus casas, muchas de esas cabezas eran embalsamadas y tomadas como trofeos. Esto es gracias a que los celtas creían de que el alma inmortal se encontraba en la cabeza. Entonces, para ellos obtener la cabeza de su enemigo era retener su espíritu y someterlo a su propia voluntad. Una figura de mucha importancia para los celtas eran los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Bueno, un poco para hablar del druidismo, vamos a hablar sobre dónde se encontraban ellos, y a los druidas los vamos a encontrar en ciertas regiones como puede ser la Galia y las Islas Británicas. Ahí se concentró el mayor porcentaje de druidas. Los druidas constituían como alguna forma una clase aristocrática, tenían mucho poder político, religioso,
y poseían una gran figura de poder dentro de los celtas. Los druidas no solamente que constituían una forma religiosa y era el medio de contacto que tenían los celtas con los dioses, ya que los druidas hacían sus rituales, invocaban a sus dioses cuando eran necesarios, sino que también los druidas tenían mucha influencia política en lo que son la toma de decisiones, en guerras y batallas. Muchas veces cuando eran necesarios los druidas eran pedida su asistencia para resolver conflictos entre la comunidad. Una curiosidad dentro del mundo celta era que las mujeres podían heredar la herencia que provenía de sus padres e incluso si se daba que se separaban de su esposo podían poseer sus bienes, como su casa, por ejemplo. Si la mujer dentro de la pareja era la que tenía más poder económico, era considerada como la más fuerte y la más poderosa dentro de la relación. Los celtas cultivaban cereales y legumbres, criaban ganado como vacas y ovejas, y también como era una sociedad guerrera y cazadora, también criaban caballos y perros para la batalla, tanto para la batalla como para la caza. Algunos de los ritos funerarios que utilizaban los celtas, vamos a ver que utilizaban lo que eran sus carros. Las personas que por ahí más poder tenían eran enterrados con sus carros, con sus objetos de pertenencia material, y así eran enterrados. Con objetos y comidas, estas personas eran enterradas con sus pertenencias. Muchas veces también cuando una persona de mucho poder importante fallecía, inclusive en su funeral, muchas veces los quemaban con todas sus pertenencias, inclusive si tenía esclavos eran llevados con él también. Es muy importante aclarar que también en los celtas había esclavos y los utilizaban. Ahora sí llegamos a la parte que nos atañe en este video, que es las festividades celtas y que es Samaín al fin y al cabo. Bueno, los celtas tenían 4 festivales principales y todos ellos estaban relacionados con los cambios estacionales. El festival más importante para los celtas era Samaín o Samhain, como quieras pronunciarlo. Samaín celebraba el principio del invierno y el comienzo de la época oscura para los celtas. Los festejos comenzaban de madrugada y culminaban, se cree, los primeros días de noviembre. Por eso, hoy en día, esta tradición siguió y un poco se tomó de los celtas la gran festividad que todos conocemos como Halloween. En esta época lo que los celtas hacían era preparar el ganado para encerrarlo, para cuidarlo, ya que el invierno era muy arduo y muy duro, ya que ellos vivían en regiones en las que había mucha nieve, mucho frío y el invierno era muy duro. Se preparaba al ganado para cuidarlo durante todo el invierno. Incluso aquellas partes del ganado que no estaban preparadas y que ellos sabían de que no iban a durar todo el invierno, en Samaín eran sacrificadas para la tierra, ya que con la sangre de su ganado regaban la tierra en modo de ofrenda para que la cosecha del año siguiente sea fructífera. Se creía que en Samaín el velo entre el otro mundo y este se volvía más delgado y los muertos podían caminar sobre la tierra. No solamente los ancestros de las personas queridas que fallecían, sino que todo tipo de espíritus malignos, hadas, brujas y todas esas criaturas que en el mundo celta habitaban,
podían cruzar a este mundo humano. Al estar el velo más pequeño, hay muchas historias, por ejemplo, de la gente Fairy que utilizaban esta fecha, Samaín, para abrir las puertas de su mundo y atraer a los humanos a su mundo. Ponían ciertas trampas en lo que son cascadas, pozas y demás para atraer a los humanos a su mundo. Era un momento también para que los héroes celtas proclamen su honor y demuestren su valentía haciendo distintas hazañas, como tratar de ir a buscar la puerta al otro mundo o cualquier tipo de cosa en esta noche oscura y poderosa. Una figura muy importante para los celtas en Samaín era Cailleach, que se cree que era una hada malvada o una bruja que si no se recogía la cosecha en ese mismo día de Samaín, todo el excedente que quedaba o toda aquella cosecha que quedaba era de ella y ella lo tomaba. Samaín se relacionaba también con el culto a los muertos, se les dejaba velas en las ventanas para guiarles el camino a su casa, se les dejaban ofrendas, se les agradecía y era un momento para recordarlos y guiarlos hacia la luz. Muchos relatos celtas que relatan viajes al otro mundo, al otro lado, humanos que se pierden y no son vistos jamás, nunca más, se dan en Samaín, ya que como estábamos hablando, Samaín, el velo entre el otro mundo y este se volvía más fino y toda criatura del otro lado, maligna o no, podía pasar a este. Como el otro mundo podía tener una característica como más amable, como podemos ver a la gente Fairy que visitaba y puede llegar a visitar a algún humano, dejar una puerta abierta en algún bosque, una cascada y mostrarle a quien ellos deseen sus tesoros y sus hogares, también el otro lado podía manifestar una faceta maligna y peligrosa. Los fairies eran muy importantes para los celtas, llamados fairies significa buena gente. Uno de Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos encontrar de ellos es en la literatura, en autores como Shakespeare, en Sueño de una noche de verano, que narra a Titania como la reina de las hadas, por ejemplo, a Puck como un duende. Todas estas personajes son tomados del mundo celta. Pero no hay que engañarnos. Los fairies también poseían un lado maligno, ya que se creía muchas veces que a la hora de los partos, los fairies, estos espíritus, podían tomar a un recién nacido y cambiarlo y llevárselo hacia su otro mundo. Entonces, retomando un poco el significado de Samaín, para esta fecha todos los granos, toda la cosecha debía de ser levantada, si no se creía que Kailich tomaba todo lo que quedaba de la cosecha y lo hacía a su gusto y hacía lo que ella quería con ese excedente que quedaba y sobraba. Para los druidas, Samaín era un momento muy poderoso, ya que se podía contactar y un portal, estaba el portal abierto hacia el otro mundo, entonces era una energía espiritual muy fuerte para practicar la adivinación y el contacto con los dioses, ya que se accedía al mundo espiritual y al otro lado más fácilmente, ya que las barreras estaban más bajas, era más fácil acceder al otro lado. Samaín se lo relacionaba con el ocaso, con el otoño, con el desprendimiento, con esos inicios de la época oscura del año para ellos. Una de las costumbres más famosas que usaban los celtas era dejar linternas, velas en las ventanas y ofrendas para sus ancestros como comida, vino, y para alumbrarlos de vuelta en su largo viaje,
ya que en esta noche ellos los podían visitar, podían visitarnos en este mundo y luego se les colocaba estas velas para que sigan su largo viaje y puedan retornar a donde tengan que ir. Bueno, y acá terminó el video. Espero que les haya gustado. Samaín en el hemisferio sur fue más que nada una excusa para hablar de esta festividad celta que es muy, muy interesante y muy linda. Aquí en el hemisferio sur no se celebra Samaín, al menos no es una festividad que haya acá en mi territorio. Yo, acá el país donde yo estoy es Argentina y no se suele celebrar. Hay ciertas personas que sí lo celebran y está bien, pero sí no es una costumbre de acá del territorio. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.